Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Julio Enrique Anleu, con quien vamos a hablar acerca de cómo dirigir de su libro Cómo dirigir la innovación. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, muy amable. La verdad, encantado de estar aquí. Bueno, y Julio, empecemos hablando acerca de cómo surge este libro, por qué escribir sobre innovación, y después cuéntame qué entiendes por innovación. Bueno, la idea de este libro surgió hace más o menos unos 5 o 6 años en la defensa de mi tesis doctoral, en donde los que estaban, la terna examinadora empezó a inquirir más y más, queriendo aplicar la teoría de la cual hablaba mi tesis hacia su propia empresa. Y me recuerdo ya un poco cansado, después de poco más de una hora de defensa, les dije, bueno, si quieren saber más, compren mi libro. Y ahí fue donde nació realmente la primera idea de crear un libro. Defendiendo la tesis. Correcto. ¿Y cuál era ese método? O primero, ¿qué entiendes por innovación? Y después, ¿cuál es ese método o esa metodología que tú estabas explicando en la tesis? ¿Y cómo no hacer un tema de tesis doctoral que puede ser a veces árido, convertirlo en un libro? Bueno, primero empecemos hablando de qué es innovación. Innovación es algo tan sencillo como hacer las cosas de manera diferente, agregando valor. ¿Por qué agregando valor? Primero, porque quien decide si algo es innovación y funciona o no, no es el gerente de una empresa, no es el dueño de una empresa, es al final el mercado. El que dice si sí o si no. Si lo quiere o no quiere ese cambio, ok. Correcto. Si realmente va a funcionar o no. En referencia a ¿por qué hablar sobre esto en una tesis? Realmente vino de un fenómeno que se está dando en el Fortune 500. Fortune 500, para los que nos escuchan, es la lista de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Y desde hace 50 años se empezó a dar un fenómeno donde 9 de cada 10 de estas empresas, y eso es importante, 9 de cada 10 de Fortune 500 ha quebrado o ha sido comprada por una empresa más joven en los últimos 50 años. Y ahí fue donde nació esto, de cómo este tipo de empresas, con gente muy talentosa, con productos y servicios muy buenos, muy eficientes en sus procesos, con mucho dinero, ¿cómo es que no logran sobrevivir? Hoy en día el promedio anda entre 16 y 17 años de vida de una empresa que entra a Fortune 500 y luego sale o quebrada o sale comprada por una empresa más joven. Y empecé a examinar y evaluar este fenómeno, donde por supuesto lo más interesante no eran las 9 de cada 10, era la 1 de cada 10. ¿Qué hacía esa 1 de cada 10? Para nos pasar a ser parte de estas. Correcto. Y aunque no es una sola cosa la que hacen, lo que normalmente o lo que más las distingue es que logran hacer algo diferente, y es yo le llamo en mi tesis una campana de Gauss nueva. Si tú te imaginas una campana de Gauss o una curva de distribución de probabilidad, que es como ver una campana, donde las empresas empiezan a crecer, llegan a su máximo potencial, se estancan y empiezan a caer. Eso pasa con la mayoría de las empresas, con los productos y los servicios. Sin embargo, esta 1 de cada 10, antes de que caiga la campana actual, levantan una nueva. Podríamos decir que llegan a la mitad de esa campana y ponen encima de esa otra campana, por así decirlo, donde empiezan otra vez a crecer. Mira, en los mejores casos la campana se superpone y tienes un valor generado de la suma de las dos campanas. Correcto. Ese es el escenario ideal, el que todos quisieran. Ese es el escenario ideal. Okay. Imagínate, entre más campanas tengas creadas, creas mucho más valor. Claro. Ahora, ¿qué hacen las empresas?
Tal vez el ejemplo más sencillo y tal vez más conocido en Guatemala y tal vez a nivel mundial, es muy sencillo de explicarlo, es lo que hizo Apple. Apple creó una campana muy fuerte inicialmente, que era el iPod. Sin embargo, por muy eficiente que sea Apple en sus procesos, ¿qué pasa si no hubiera creado una siguiente campana? Aunque fuera la empresa más eficiente, ¿cuántos iPods se siguen vendiendo? ¿Qué sería de Apple si no hubiera logrado crear una siguiente campana que fue el iPhone? Y luego en el iPhone empezó a haber competencia, empezó a venir teléfonos similares a un costo mucho menor y tuvieron que crear la siguiente campana y así se han ido. Después de la muerte de Steve Jobs, no sé qué tanto perdieron la capacidad de crear esas nuevas campanas. ¿Cómo entonces la innovación, por lo que me estás diciendo, es hacer un cambio que agregue valor? Y después de lo que me dices de Steve Jobs y Apple, que es una de las grandes preguntas que muchos nos hicimos cuando fallece Steve Jobs, si iba a haber un legado y se iba a trascender la empresa a esta figura, ¿cómo entonces hablar de una metodología si estamos hablando de un ejemplo de Apple donde Apple es Steve Jobs? Y si Steve Jobs no está, no se duda de la capacidad de innovación. ¿Cómo contrapones eso, Julio? Mira, no necesariamente Steve enseñó la metodología, cómo él lo hacía. Él lo hizo varias veces. Eso te dice de que no fue un golpe de suerte. Uh-huh. Existía una metodología, una forma de hacer las cosas que lograba generar esos nuevos productos o servicios. Entonces, por lo que estoy entendiendo, tú lo que dices es, bueno, Steve Jobs enseñó una metodología, o tenía una metodología. ¿Cómo lograr, y vamos cuando regresemos del corte, vamos a hablar de este tema, vamos al corte y hablemos de cómo funciona esta metodología y cómo hacer que trascienda a la persona? Porque si existe una metodología, entonces cualquiera diría, pues ahí está la receta y con eso tengo mis campanas ad eternum. Vamos al corte y regresamos. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres y que busquen su propia felicidad. Su propia felicidad. Libertópolis. La Junta Directiva 2015-2021 y la administración del ICS comprobamos que con transparencia y voluntad se pueden lograr grandes avances. Las mejoras en el ICS son una realidad. Vencimos el problema del desabastecimiento y creamos un listado básico de medicamentos con respaldo científico y conforme a las necesidades de nuestros protegidos. Ahorramos 1,020 millones de quetzales en la compra de 566 medicamentos. El ICS está cambiando. El ICS está mejorando. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Una cosa son los departamentos o áreas de la empresa y otra cosa son los procesos. No siempre coinciden. Yo estoy hablando de ventas, ¿verdad? El proceso de ventas. Vienen los agentes vendedores, hacen contacto con el cliente, toman un pedido, tienen que pasarlo a producción. El hecho de que pasen el pedido a producción o a bodega no quiere decir que bodega o producción están dentro de ventas. Hay una interacción con un proceso de bodega o con un proceso de producción. Astrid Ortiz en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. El mejor vendedor pelea la guerra de las ventas con la mejor estrategia. Deja de ser el alumno y sé el maestro. Foro Internacional de Ventas 2019. Sales War, la guerra de las ventas. Presentado por Grupo Buró. Este 4 de octubre, agrega valor y triunfa en la guerra de las ventas. Llama al 2310-7700. 2310-7700. Con el patrocinio de Libertópolis. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos.
En Ficosa quieren facilitar tu vida financiera con tarjetas de crédito con más puntos. Te dan más puntos sus tarjetas de crédito. Además, te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre y en gasolineras Shell. Con Banco Ficosa es fácil encontrarlos ya que tienen más de 300 puntos de servicio. Con Banco Ficosa es fácil. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya la comparten. Recuerden compartirlo. Estamos transmitiendo en facebook.com/libertopolis.com. También transmitimos a través de Twitter. Se pueden darle seguir a nuestra cuenta @libertopolis y en YouTube pueden suscribirse a nuestro canal Libertópolis. Y gracias a quienes están participando. Recuerde, vamos a sortear este libro, Cómo dirigir la innovación, una metodología para gestionar la evolución de una empresa, de Julio Enrique Anleu, con quien estamos platicando acerca de innovación y cómo, qué es innovación, el método de innovación y cómo se dirige. Y nos quedamos con la pregunta, Julio, de si existe esa metodología que dijiste, bueno, Jobs tenía una metodología y la aplicaba y le funcionó porque lo hizo varias veces. El tener esta, ¿en qué consiste esta metodología? Al menos tú propones una metodología y esto implica que si yo sigo esta receta, ¿estoy innovando? Bueno, primero tenemos que decir que la innovación no es una fórmula. No puedo decir que si siempre hago A más B, voy a lograr que la innovación nazca. La innovación no funciona así. Lo único que puedes hacer es crear el ecosistema en donde florece la innovación. Es lo único. No puedes asegurar que algo le va a gustar al mercado, que el mercado lo va a aceptar como algo innovador, que está dispuesto a pagar por ese valor. ¿Cómo funciona entonces? Realmente la innovación siempre tiene que perseguir algo. En la metodología lo que se trata es realmente el centro de esto, es la estrategia de la empresa. Si tú no diriges la innovación, entonces, ¿qué la dirige? Decir, bueno, voy a ver cómo me levanto hoy y a ver si hoy se me ocurre la idea de $1 millón. Al final entonces sería la ocurrencia, el jefe llega con la ocurrencia del día. Correcto. Y si lo ves después, que pasa mucho, después, ¿cómo evalúas esa idea? Porque podemos celebrar una gran idea, pero al final quien decide es el mercado, no el jefe, no el dueño. ¿Cómo funciona esto? Es que tú tienes que trabajar la estrategia de tu empresa. Tienes que definir el rumbo de hacia dónde vas. Y en base a ese rumbo y lo que quieres lograr y el análisis de tendencias y lo que crees que el mercado necesita, sacas del maletín de herramientas algo que se llama innovación y usas esa herramienta. La innovación no es un fin per se. O sea, tienes un propósito y una de las formas de alcanzar ese propósito es a través de la innovación. Correcto. Ok. Si tú lo piensas, no es que en Apple se hayan levantado un día y hayan tenido la idea de decir, voy a crear un equipo que pueda guardar música digital y que la gente pueda andar cargando. Y que le quepan 1000 canciones en la palma de la mano, como decía Steve. No. Seguramente, bueno, ya habían 2 empresas que habían hecho algo parecido antes. Simplemente Steve vio que eso iba sobre el rumbo de lo que quería hacer. Y si lo ves, no era una idea aislada. Porque además del iPod, también cambió la forma en que se compraba la música. Entonces, era realmente un conjunto de ideas hacia donde iba en ese momento Apple. Entonces, hay que trabajar en la estrategia, hacia dónde quieres llevar tu empresa, observar las tendencias, ver qué de esas tendencias funcionan con tu estrategia. Correcto. Y entonces ver cómo puedes utilizar estos 2 elementos de una forma creativa, de una forma innovadora, y es ahí donde surge el tema de la innovación. ¿Es así? Sí, aunque no es tan como surgir. Tengo que dirigir, tengo que decir, para esto necesito usar la herramienta que se llama innovación. Te doy un ejemplo. Hace como 5 años, en una empresa de logística, había
necesidad de poder entregar paquetes el mismo día. Cuando surgió la idea, cuando los clientes lo decían, es una locura. Vamos a terminar con una flota muy grande que después va a ser ineficiente porque va a estar subutilizada. Pero en ese momento se volvió en una iniciativa estratégica. De ahí se tomó esa herramienta que llamamos innovación para poder solucionar eso. Y al final, para no cansarte, terminamos con, hace 5 años, aunque ahora es muy común, pero en un concepto de negocio como un Uber de paquetería. Estamos hablando de hace 5 años. Y si lo ves, eso permitía tener una flota eficiente, bajo demanda, con costo variable, que solucionaba lo que los clientes querían y le dábamos empleo a mucha gente. Ahora viene otro tema y cuando hablas de cómo dirigir la innovación, hablas acerca de diseñar la visión, diseñar la estrategia de innovación, planificar y evaluar, divulgar la visión y asignar presupuesto. Hay que asignarle plata. Sí. ¿Cómo evalúas que está funcionando? Bueno. Porque me comentabas al inicio del programa que obviamente estas 9 empresas seguramente tenían sus departamentos de investigación y desarrollo y seguramente tenían un presupuesto. ¿Cómo hacerlo? Mira, lo primero que es importante es no quedarse en la teoría. Tienes que salir a probar rápido y barato. Okay. Es la forma como la innovación se prueba. Si normalmente las cosas y naturalmente no nacen grandes, nacen en pequeño. Tienes que pilotear la idea. Tienes que ver si se adapta a la necesidad del mercado, si el mercado le llama la atención, si es lo que espera. Y básicamente, ahora pensemos en pequeñas empresas, Julio. ¿Pueden tener esto? Porque cuando hablamos de presupuesto uno pensaría mucha plata. ¿Pueden tener este tema de dirigir la innovación dentro de sus empresas? Sí. La verdad que la innovación no se limita a empresas grandes. En muchos casos nace de una persona, de 2 personas en un garage, como conocemos muchas historias de ese tipo. Es más, cuando es una empresa pequeña, puede moverse más rápido, no necesita pasar por autorizaciones de muchos niveles. Puede tener una idea y probarlo muy rápidamente, a muy bajo costo. El problema muchas veces de la innovación es que se quieren hacer muy grande, o que si algo no funciona, seguimos pensando de que insistiendo el mercado va a aceptar algo que no quiere. O es solo cambiarle el color del empaque, o es solo, a veces pensamos que haciéndole una mejora supuestamente, o un cambio, con eso ya lo van a aceptar. Mira, en algún momento, digamos, y en mi experiencia, normalmente pones un primer producto sobre la mesa para ver qué piensa el mercado de él. Y normalmente vienen muchos comentarios que te dicen, sí, pero es una buena idea, pero no es lo que necesito. Si tuviera esto más, o si esto se aplicara a esto, y es como empiezas a pivotar, se llama normalmente en el mundo de innovación, empiezas a pivotar del producto inicial a adaptarlo al mercado. Que al final el mercado es el rey, él es el que te va a pagar por la innovación. Entonces, si tu primera idea no funcionó, pero el mercado le ve una forma de utilizarlo, puedes venir y utilizarlo. Te tienes que mover. Tienes que seguir hacia donde el mercado va. Y es por eso que tienes que probar rápido y barato. Porque una vez empiezas a probarlo, sacas el prototipo, debes estar preparado, casi que psicológicamente, a que lo cambie. Y a que te hagan. Y entre más observaciones te hagan, creo que eres más exitoso a la hora de estar probando tu producto. Mira, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta es Zappos, que es una tienda de zapatos en línea. ¿Cómo lo probó? El que lo pensó. Fue a una
tienda de zapatos. Le tomó foto a los zapatos y los posteó en internet. Y empezó a entender qué zapatos se vendían más, qué le gustaba más a la gente y cuánto invirtió. Básicamente solo la tienda web, que hoy en día la puedes conseguir por $15 al mes. Hoy con $15 al mes, yendo a tomar fotos a un producto y venderlo, puedes armar una empresa del tamaño de Zappos. Hoy con las facilidades que hay de poderte conectar a Amazon y revender o hacer un dropshipping de lo que ellos venden, es realmente, lo puedes hacer muy rápido y le puedes hacer muy barato. ¿Cuánto invirtió inicialmente la gente de Zappos? Y en este tema de innovar y rápido y barato, me imagino que existen varias metodologías para hacer esto. Yo he oído hablar del design thinking y he oído hablar de otras formas para poder hacerlo. Creo que hay otro que se llama Sprint, o hay un libro que habla sobre esto. Sí. No importa cuál utilizas, lo importante es que cumpla con ciertas características, o depende de tu producto. Mira, depende de varias cosas. Depende del producto, pero también de la etapa. Okay. Por ejemplo, cuando estás concibiendo el producto, diciendo, por ejemplo, design thinking lo usas cuando has reconocido que en el mercado existe una necesidad o un problema que necesita resolverse. Para adaptar las ideas y para poder entender bien lo que el cliente está pensando, lo que el mercado en verdad va a aceptar como solución del problema, usas design thinking. Y luego, digamos, en mi opinión, me encanta Lean Startup. ¿Por qué? Porque te enseña a cómo hacerlo rápido, barato y pivotar para adaptar el producto al mercado. Entonces, hay varias formas de hacer podríamos decir que son herramientas adicionales al tema de innovación. Correcto. Ok. Vamos a ir, y no quiero irme sin... Bueno, voy a hacerte esta pregunta y con eso regresamos, y ya estamos en el último segmento. Recuerden mandar innovación y mándenos algún tema que les gustaría que tratáramos en el programa de Más Negocios. La pregunta, lo que por lo general se relaciona, innovación, tecnología. Si no le meto tecnología, entonces no estoy innovando. ¿Y qué pasa si yo lo que hago es, no sé, retail, o si yo hago temas muy, muy puntuales, o business to business? ¿Qué pasa aquí? ¿Debe haber el componente de tecnología en la innovación, o me debo basar en este tema de si le estoy agregando valor o si el mercado está reconociendo el valor a aquellos cambios que estoy haciendo? Vamos al corte y regresamos. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Momento de compartir, momento de celebrar. A domicilio voy a pedir y a San Martín yo voy a llamar. Una alegría se siente, yo pido algo diferente, algo especial, algo con mi gente, algo que llega donde me encuentre. Ahora San Martín a domicilio. Llámanos al 2215-1515. San Martín, a una llamada. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Una cosa son los departamentos o áreas de la empresa y otra cosa son los procesos. No siempre coinciden. Es una interacción entre procesos. Y en el caso de la facturación es lo mismo, ¿verdad? Cuando ya se hizo el pedido, finanzas o contabilidad tiene que facturar. Entonces ahí hay una interacción entre el proceso de ventas y finanzas. Y es muy importante definir, eso es lo que se llama en sistemas de gestión de la calidad, se llama el enfoque a procesos. Astrid Ortiz en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com.
Vos, fíjate que no voy a poder llegar hoy. Justo es el cumpleaños de la prima de mi vecina. Las excusas son para esto, no para dejar de estar asegurado. Aseguradora General te acerca a tu tranquilidad, porque tienes la app, la web y el call center a tu disposición para consultar, solucionar e incluso pagar tu póliza. Cero excusas, 100% respaldo. Aseguradora General. Ahora, Síguenos en Twitter. @Libertópolis. Libertópolis. Y deja tus comentarios. Síguenos en Twitter. Muchísimas gracias. Manden al 4585-4280, ese es nuestro WhatsApp. Manden la palabra innovación y el tema que les gustaría que tratáramos en Más Negocios. Les agradezco sus mensajes. Nos dice Saúl Osvaldo. Muchas gracias, Saúl, por tu mensaje. Muchísimas gracias. Y como te digo, sigo teniendo sorpresas. Muchísimas gracias. Hablamos del tema de tecnología. Tecnología e innovación. Pensamos en innovación y tecnología y no hay más. Luego, ¿cómo tú hablaste de la estrategia y la innovación? ¿Cómo la unimos? Y por último, en tu libro hablas acerca de la competencia. Y yo te decía, déjame ver, leo el título de este subtema del capítulo, crear la propia competencia. Y te decía, bueno, de por sí ya afuera nos dan duro, ¿por qué que nos den en la casa? Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo creo que hablemos primero de por qué normalmente se pega tecnología e innovación. ¿Realmente es necesaria la tecnología para innovar? No, no es necesario. Sin embargo, la tecnología le da algo a la innovación que es importante en negocios, y es que hace escalable una empresa. Tal vez para hablarlo con un ejemplo, es que, por ejemplo, Blockbuster tenía tecnología, sí, en su momento tal vez fueron de las primeras empresas en nuestra región que usaban código de barras, tenía un CRM, conocían muchas cosas con tecnología, pero no lo aplicó a su modelo de negocio. Que eso realmente sí agregó valor al mercado, como lo hizo Netflix. Eso hizo que Netflix creciera muy rápidamente. Netflix, sin tecnología, sin la innovación que quería hacer, realmente hubiera crecido, pero no tan rápido y no hubiera escalado exponencialmente como lo hizo. Entonces, la tecnología no es necesaria, pero sí te agrega un valor fundamental, que es que te ayuda a crecer exponencialmente. Entonces, por lo que voy entendiendo es, una vez encuentro la parte, ese cambio, que es la innovación, a aplicarle la tecnología lo va a hacer escalable. Correcto. Pero no es qué tecnología uso para aplicar innovación. No. Ok, o sea, es no poner la carreta por delante, por así decirlo. Es más, muchas empresas cuando piensan en innovar, luego piensan qué software tengo que comprar. ¿Qué app tengo que hacer? En realidad es solamente un aditamento que hace escalable la innovación, pero no necesariamente es un requisito. Y ahora, la estrategia y la innovación, ¿cómo las unimos? ¿Cómo no van cada uno por su lado? Bueno, mira, digamos, ¿quién dirige a quién? Primero tenemos que estar consciente que la estrategia es la que marca el rumbo. La innovación ayuda a la estrategia a escalarla, ayuda a hacerla real, ayuda a crear esos diferenciadores que van a hacer que la estrategia funcione. ¿Una estrategia puede funcionar sin innovación?
Sí, pero el impacto es diferente. A mí me gusta siempre explicar esto. Una estrategia, pudiéramos hablar en un juego de ajedrez, como tener tu estrategia y poder alinear las jugadas y llevar esa secuencia que te permita ganar el juego. Pero si le metes innovación, estamos hablando de patear el tablero y decir, aquí el juego terminó, yo gané, creé una nueva industria, una nueva forma de atender a los clientes y te quedas sin competidores. Al tiempo van a venir. Claro. Pero le pateaste el tablero. ¿Me entiendes? La diferencia de una estrategia usando innovación versus a una buena estrategia. Llega a ser disruptiva. Correcto. Y hablamos de otro tema en el cual, bueno, hablamos de la estrategia, hablamos de la competencia. ¿Por qué le dedicas en tu libro el poner la competencia interna, esa competencia? ¿Por qué? Porque es importante. Si ya te dirían, es que ya nos están dando afuera, ¿por qué buscar adentro también? Mira, para mí uno de los errores de negocios más grandes del siglo pasado lo cometió Kodak. Kodak en la década de los 70 ya había inventado la cámara digital, pero les dio miedo salir con un producto que podía matar su negocio actual. En lugar de pensar en crear una nueva campana, como lo hablábamos al inicio, realmente frenaron esa tecnología. La escondieron hasta que a alguien más se le ocurrió, la inventó y los mató. La mejor forma de defender tu mercado es crear un nicho de mercado y tú la propia competencia. Porque a veces inclusive esto es necesario. Porque si tienes una marca muy fuerte que los clientes ya conocen, es delicado empezar a cambiar totalmente tus productos. ¿Qué pasa si Kodak, imagínate, si Kodak hubiera sacado una marca diferente y hubiera sacado esta nueva tecnología y ver qué pasaba? Se hubiera quedado con los dos negocios. La mejor forma de defenderte es crear tu propia competencia. Y no estoy hablando de hacer una competencia en donde tú haces lo mismo. Porque si no, solo divides el mercado. Estoy hablando de crear tu propia competencia con un nuevo modelo de negocio. Y es la forma de probar nuevos modelos de negocio. Si ya estás en la parte baja de la campana, pues entonces ya no tienes nada que defender. Puedes cambiar tu modelo de negocio como te dé la gana, pero si hoy tienes un modelo de negocio rentable, un nuevo modelo de negocio que quieres probar, puedes hacerlo creando tu competencia. Que es ahí, me imagino, donde hablabas del tema del ecosistema. Correcto. Por ejemplo, imagínate una empresa que es especialista en un ramo. Puede crear ese ecosistema para que nazca la siguiente generación de esos productos, la siguiente forma de atender a los clientes. ¿Podríamos decir que en este momento uno de los retos que tiene, por ejemplo, Netflix es cómo patear otra vez el tablero? Porque en noviembre pues entra Apple, entra Disney, ya está Amazon, y cada vez se está llenando ese mercado, o se está convirtiendo en ese océano rojo, ya dejó de ser azul. Entonces, en este momento todavía es rentable. Correcto. Y ya deberían tener varios kilómetros recorridos, por así decirlo, tratando de patear el tablero, si podemos llamarlo así. Correcto, mira, a veces es difícil saber en qué parte de la campana estás, pero en Netflix sabemos que ahorita está en el tope y ya solo le queda empezar a bajar, porque ahorita entran muchos competidores. Una avalancha para el mercado, que unos van a intentar diferenciarse por precio, otros diferenciarse por contenido, otro por la marca de valor que ya tienen, en el caso de Disney, etc. Primero, tenemos que saber que Netflix se durmió, esperó a la competencia antes de crear la siguiente campana. ¿Qué debe de hacer Netflix? Arriesgarse y crear un nuevo modelo de negocio como lo hizo al principio. Lo que pasa es que, a ver, es muy fácil juzgar desde aquí,
pero no era lo mismo ser el pequeño y tener esa hambre de cambiar y de ser grande, que en este momento que eran el rey y solamente pensaban en defenderse y cómo crear más diferenciador sobre su modelo de negocio actual. Porque Netflix no solo cambió la forma de ver películas, cambió el modelo de negocio. Porque Netflix hubiera podido darte lo que hoy te da, pero cobrarte por película. Como el mercado ya lo tenía aceptado y pudiéramos hoy estar pagando por cada película que ves en Netflix. Sin embargo, cambió su modelo de negocio, cambió al modelo de suscripción. ¿Qué debe de hacer? Debería de crear un nuevo modelo de negocio que probablemente incluya o no una nueva tecnología. Ok. Eso, como dijiste, es tener hambre, pero si estás en la cúspide, es muy difícil si estás ahí. Y no por último, pero sí, si no creas esa propia competencia, si no entras en la innovación, si no haces esos cambios, tienes un capítulo que se llama Evolucionar o Morir. ¿Tanto así? Mira. ¿Los 9 de cada 10 te lo confirman? Sí. No importa mi tamaño, porque me estás diciendo, o yo te diría, o cualquiera te podría decir, sí, pero son los de Fortune, yo no soy de Fortune. Y son los grandotes, los chiquitos no. ¿Le pasa a todos? Sí, mira, el mundo está cambiando muy rápido y más que rápido, aceleradamente. La velocidad cada vez es mayor y los cambios cada vez son más abruptos. Hoy se está hablando inclusive del vencimiento de la vigencia del conocimiento. Si tú estudiaste una carrera universitaria, cuando sales probablemente la mitad de lo que estudiaste o aprendiste literalmente ya es obsoleto, ya no funciona. Si nos pasa inclusive a las personas, imagínate lo que pasa con las empresas, porque hoy no solo están cambiando la tecnología, sino el mercado y también las personas. La parte social, las diferentes generaciones tienen cambios abruptos de gustos, de forma de hacer las cosas, de la forma en que queremos comprar ahora las cosas. Si no evolucionas, te atienes a tu campana actual, que una campana puede ser de durar mucho tiempo, pero va a caer. Al final entonces es cuestión de tiempo. Inevitablemente. Ok, ya tenemos al ganador. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, Marvin, te ganaste un libro. ¿Me escuchas, Marvin? Aló, fíjate que se está cortando un poco la llamada. Ok, Marvin, te ganaste el libro de cómo dirigir la innovación. Gracias, muy amable. Sí, estaba escuchando ahí el programa. Felicitaciones al panelista, muy buen libro. Perfecto. Y el tema muy interesante, ¿verdad? Que sí es un tema que está en el ambiente en Guatemala y sí nos proporciona buenas soluciones para poder salir adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Marvin, solo una pregunta, ¿a qué te dedicas? Pues yo trabajo para la industria de alimentos y en una empresa nacional. Okay. Y sí, también nosotros estamos enfocados bastante en la innovación. Es un tema que lo vemos a diario y sí, por eso me gusta participar en este tipo de programas con ustedes. Felicitaciones por el programa. Pues muchísimas gracias, Marvin. Ya puedes venir por tu libro. Aquí lo vamos a tener para que lo vengas a recoger. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un consejo con el que te gustaría cerrar el programa, que ya estamos por irnos, Julio, ¿y dónde lo pueden encontrar? Bueno, el libro lo pueden encontrar en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros digital, y físico en Guatemala únicamente en Sofos. En Sofos está aquí físicamente, y si no lo puedes comprar por Amazon. Correcto. Ok, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, hay algo que siempre que hablamos de innovación me pasa con las empresas. Uh-huh. Terminan pensando que lo único que necesitan es innovación.
y entra esa como emoción por innovar. Sin embargo, tienen que saber que una empresa realmente prospere son 5 tipos de decisiones. El primero son los equipos de alto desempeño. Tienen que cuidar que su equipo, que su gente sea de alto desempeño. Si no, no van a poder crecer. Segundo, su estrategia. Tienen que realmente encontrar los diferenciadores que les permitan tener una estrategia ganadora. Una buena ejecución, porque si no se hacen las cosas, no pasa nada. Cuidar su cash flow. Créeme, quiebran más empresas porque descuidan su flujo de efectivo que cualquier otra cosa. Y la quinta es la evolución, que es la innovación continua hacia un fin en común. Eso es lo que hace que una empresa logre evolucionar. Pues muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. El libro se llama Cómo dirigir la innovación, de Julio Enrique Anleu. Lo encuentran en Sofos y también lo encuentran en Amazon. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron compartiendo la transmisión. Pueden taguear a personas que estén hablando sobre el tema de innovación, si tienen a sus socios, y ustedes han sido ese Pepe Grillo, si lo podemos llamar así, de estar hablando. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer cosas diferentes. Pues taguenlos para que escuchen este programa y así te sea más fácil poderlos convencer de por qué es tan importante la innovación y cómo dirigirla. Así que muchísimas gracias a todos quienes la compartieron, y a todos aquellos que están tagueando. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó